Hoy vamos a hablar sobre el Dios de lo imposible, dice en el libro de Lucas 1, versículo 37. Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2. Para Dios. Vamos a hacerlo todos juntos otra vez, todos juntitos. Yo lo digo y ustedes lo repiten. Para Dios no hay nada imposible. Ahora, si tienes a alguien cerca ahí, por favor, tócalo, tocadito así, mira, sin molestarlo mucho, lo toca así. Papi le dice, para Dios no hay nada imposible. Me gustaría hacer algo interactivo hoy, dentro de lo posible, y quisiera hacer un reto a 3 personas. Yo sé que aquí en esta iglesia hay gente que aceptan los retos de fe y aceptan los retos de transparencia, de muchas cosas. Y me gustaría hacer un reto y me gustaría que 3 personas me dijeran qué imposible necesitan de parte de Dios hoy. Repito, qué imposible necesitan de parte de Dios hoy. Voy a repetirlo por 3ª vez y son 3 personas para que vayan pensando, meditando y analizando. ¿Qué imposible? O sea, qué milagro, qué petición, qué cosa quisieran que parece imposible que Dios hiciera en el día de hoy. ¿Cuál es el primer voluntario o voluntaria que hace este reto? Ahí está el hombre. Dígame usted. Soy diabético. Ajá. ¿Tú quieres que Dios cure tu diabetes? Amén. Excelente, gracias. Gracias por tu valentía. ¿Alguien más? Segundo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Michael. Bien. Mike, así, yo le voy a pedir a alguien, alguna persona virtuosa, hombre o mujer, que me pudiera ayudar anotándome esto que acabo de decir Michael y las demás 2 que van a decirse. Y me los pueda facilitar, por favor. Ajá, allá. Eso es, me gustó. Ella estaba pidiendo oración por su familia. Vanessa. Michael, Vanessa. Queda una última oportunidad. Ahí está. Bien. Amén. Amén. Apúntame eso también, por favor. El que esté tomando nota, no sé quién es. Espero que revélate. Entonces, por ahí hay alguien tomando nota. Después si me lo pueden pasar, pues se lo voy a agradecer. Muy bien, pues me gustaría leer una historia. Vamos a leer un poquito de la Biblia hoy, pero vamos por ahí suavecito al paso, tranquilo. No, esto no va a ser largo. Ya me lo enviaron, gracias. Entonces, dice en Lucas 18. Lucas 18. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es bueno, es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pues ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico.
Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Tú sabes que yo no sé si a ustedes, y entonces termina diciendo Jesús, esto es bien importante, ¿verdad? Y Jesús contestó a esta pregunta, porque fue una pregunta que hicieron los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús le contestó, lo que es, vamos a leer esto juntos también, porque a mí me gusta cuando ustedes leen la Biblia. Y dice en el 1 y en el 2, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Pero vamos a leerlo otra vez porque necesito que le metamos más, que te lo leas y te lo creas. Te lo leas y te lo creas. Dice al conteo de 2. 1, 2. Lo que imposible para los seres humanos es posible para Dios. ¿Cuántos pueden decir es posible para Dios? Tú sabes que vamos a jugar un poquito con la palabra imposible y con la palabra posible en el día de hoy. Pero vamos a terminar este día hablando de lo posible. No para mí, ¿para quién? Mira, hay veces que uno se encuentra con unas circunstancias en la vida. Por ejemplo, ahora Ada estaba diciendo, ella no ha dicho toda la historia, y no es como que vamos a darle a todo eso, pero yo me imagino que cuando ella dice que aparezcan las llaves, es que buscó en la gaveta, es que buscó en el sofá, es que buscó en el gabinete, es que buscó en el cuarto, es que buscó en la cocina. Es que ella no me lo ha dicho, pero yo me imagino que es así porque, ¿sabes qué? A mí también se me han perdido las llaves. De hecho, tengo unas llaves que no me aparecen. ¿Sabe Dios si este es el día donde ¿sabe Dios si este es el día donde aparecen las de Ada y las mías también? Amén. ¿A cuántos se le han perdido las llaves aquí? Sí, y ahí hay unos que saben que se le ha perdido la llave y también vi a uno señalando que sabe a quién se le ha perdido la llave. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué sucede? Y uno dice, es imposible, no puede ser posible. ¿Cómo se puede haber desaparecido eso de mi vista? No lo puedo encontrar. Pero son tantas cosas que a veces uno tiene nuevos retos en la vida. Yo estoy entre unas cosas donde me he encontrado diciendo, wow, esto que me toca hacer ahora, esto ya es en el área de mi trabajo, etcétera. Unas cosas que veo que hay quienes lo han logrado, pero cuando yo he tratado de implementarlo acá, se me hace tan difícil. Y no te pasa que a veces uno empieza a generar las razones por las cuales eso es tan difícil. No, pero es que yo no tengo el trasfondo que tiene esa persona. Yo no tengo la experiencia que tiene esa persona. Y Michael nos estaba diciendo que él tiene un reto con la salud. Y a lo mejor él se ha cuestionado muchas veces. Bueno, pues que a lo mejor esto me pasa porque eso viene de mi familia. A lo mejor esto me pasa porque tengo que hacer unos cambios. Se me hace muy difícil hacer unos cambios en mi salud alimentaria. A lo mejor esto me pasa porque tengo algo en el cuerpo que simplemente no me bajan los niveles de azúcar. No sé qué pueda estar pasando por su mente, pero sí te puedo decir que garantizado, cuando todos nos encontramos con cosas difíciles y siempre encontramos razones para justificar que es imposible. Para lo que no encontramos razón es para justificar que es posible para Dios. Eso sí que no lo encontramos, rápido por lo menos. Eso es hasta el día de hoy. Amén. Me gusta que tengas un acercamiento a esto de fe. Un acercamiento de fe. Yo creo que hay 3 lecciones. 3 lecciones en esta, mínimo 3 lecciones. Pueden haber muchas más. Pero yo quisiera compartirte 3 lecciones que hay en estos pequeños versos donde Jesús te encuentra con este muchacho, con esta persona, con este hombre. La Biblia lo describe ahí como hombre religioso. La primera lección es que Jesucristo, en un momento dado, este muchacho se le acerca a Jesús. Déjalo en la primera, ok.
En el versículo 18b, o sea, la segunda parte del versículo 18, él dice, maestro bueno, ¿qué debería de hacer? Ahí ves que lo dice, ¿qué debería de hacer para heredar la vida eterna? Y es que ese es uno de los problemas que nosotros tenemos muchas veces, y es que queremos hacer. ¿Qué tengo que hacer? Él ya había dicho, el Señor le hizo un repaso de los mandamientos. Mira, no mentirás, no matarás. Y él dijo, mira, todo eso lo he cumplido. Que en mi opinión, porque, ¿verdad? No lo podemos, eso no sale de ahí del texto. Yo creo que él como que exageró un poquito la nota. Quizás hubiera sido, ¿verdad?, más real que le hubiera dicho, bueno, Señor, he cumplido bastante de eso, porque la respuesta de él era como que yo tengo 4 puntos en los 10 mandamientos y eso no existe. Jesús lo hizo. Fuera de eso, más nadie. Porque esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana y me gusta porque, por decirte un ejemplo, es un ejemplo donde aquí vamos a caer prácticamente todos en este asunto. Matarás, no matarás. Pues probablemente alguno de nosotros aquí, ninguno, hemos cometido un asesinato. Fuera de las cucarachas y las hormigas que no hay misericordia para ellas, pero a nivel de seres humanos eso no ha pasado, ¿verdad que no? Siempre puede haber alguna excepción, pero sí. Entonces, pues, ¿qué sucede? Que lo que pasa es que Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio, él empezó a hacer unas aclaraciones. No, pero párate. No lo tengo aquí a la mano porque no estaba en el libreto, pero que no es un libreto, es un bosquejo, pero Jesucristo dijo, mira, si tú llamas a alguien idiota, pues entonces tú eres digno de juicio. Entonces, y juicio de muerte. Entonces, pues, ¿qué pasa? Eso de decirle idiota a alguien no es otra cosa que bulear a alguien. A eso se refiere, el buleo. Y el buleo es una cosa que está en boca de todo el mundo, de alguna manera. Nos encanta el buleo. Y humillar y vacilar. No, porque eso es bromeando, es un chiste. No es un chiste. Es buleo y es menospreciar al otro. Y ese es el principio del asesinato. Porque ya empezamos despreciando la vida de la otra persona de una forma bien pequeñita. Hay un principio, y es que la Biblia habla de que en lo poco me fuiste fiel. Lo vemos en la parte positiva. Lo que pasa es que las cosas malas también empiezas de poquito a poquito. Entonces, puede parecer un chistecito, pero el chistecito se convierte en algo grande. Y podemos abundar todavía más en eso, pero no me voy a meter ahí porque si no, no concluimos. Entonces, ¿qué sucede? Que esto no se trata simplemente de hacer. Él hablaba de la salvación eterna. Él quería salvarse, él quería hacer cosas para poderse salvar. Entonces tú me vas a decir, Ismael, pero lo que pasa es que la palabra dice que la fe sin obra es muerta, pues entonces hay que hacer. Y yo le digo, pues sí, por eso fue que te dije, no es simplemente hacer, es que el hacer viene con acompañamiento. Eso es como el almuerzo. Si te dan arroz y habichuela, ¿qué tú vas a decir? ¿Dónde está la carne? Esto le falta el acompañamiento. No es simplemente arroz y habichuela, es el almuerzo completo. Y el almuerzo completo, porque yo sigo hablando de comida. Entonces, que de hecho ya me han regañado. Mira, Ismael, te pusiste a hablar de eso y se me va la comunión. Tú sabes, no hagas eso, perdónenme. Entonces, ¿qué sucede? Que para completar eso, tiene que haber algo que se llama la intención. ¿Para qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? El propósito de por qué yo estoy haciendo todo esto. Y entonces un poquito Jesucristo empezó a develar de qué se trataba el seguir a Cristo, de qué se trataba vivir una vida piadosa, de qué se trataba vivir una vida en santidad, de qué se trataba una vida que le creyera total y absolutamente sumergida a la obediencia en Dios.
Porque la obediencia en sí es acción. La obediencia es acción. Pero no es una acción ciega. Es una acción que es movida por el amor. Y entonces las acciones que Jesucristo le estaba tratando de mostrarle a este hombre, pues le estaba, él se había quedado en un punto, en un nivel. Él no había podido cruzar una barrera. Y entonces, pues, déjame decirte, la salvación es el mayor milagro que existe. Y Dios lo hace posible. Mírate la segunda cosa, la segunda lección que tenemos ahí. Bien, dice, Dios ama a todos, incluyendo los ricos. Entonces, fíjate, hay un detalle con este pasaje, y es que a veces nos podemos desconectar de lo que habla, porque la mayoría de nosotros no somos gente, como diría Carlos Javier, de mucha torta. Somos digo, es una forma, ¿verdad? ¿Cómo se diría esto? Coloquial, es una forma coloquial de decir, pues, alguien que tiene recursos económicos, que tiene muchos recursos económicos. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Quizás podemos desconectarnos, pero lo que pasa es que el principio aquí es mucho más amplio que simplemente hablar de dinero. Esto se trata de que hay veces que nosotros tenemos algo que pensamos que nos limita para caminar con Dios. ¿Sabes que puede ser un pecado? Puede ser el carácter. Puede ser que a lo mejor no somos estas personas que no conocemos la Biblia, que no oramos, que no tenemos disciplinas espirituales. Entonces, pues eso nos limita, nos pone. Pero entonces eso no es lo que dice la Escritura. Dice la Escritura que en Marcos 10, que es donde también habla de este encuentro que tuvo este hombre con Jesucristo, pero aquí lo dice diferente porque dice que Jesús miró con amor a este religioso y le dijo, solo falta hacer una cosa. Solo falta hacer una cosa. ¿Cuántos pueden decir una cosa? Entonces, me gusta más la parte que dice Jesús lo miró con amor. Porque cuando dice Jesús lo miró con amor, eso es bien inclusivo y no es exclusivo. Eso quiere decir que no importa lo que yo sea, lo que yo haga, lo que mi pasado, mi actitud, mi carácter, mi falta, mi deficiencia, no importa, porque ser rico puede ser una deficiencia. En este momento lo era, pero es tan deficiente como ser pecador, ¿o no? Entonces, ¿qué pasa? Ser pecador es totalmente inclusivo. Y él no era pecador porque era rico. Él era pecador porque amaba la riqueza, que es distinto. De mi parte, tienes permiso para forrarte de billete. Lo que no te voy a recomendar es que ames los billetes más que al que te dio los billetes. ¿Me expliqué? Que si eso es fácil, no es fácil. Entonces, por eso es que tenemos que solidificarnos fuertemente en lo que es la mayordomía. Y un principio principal de la mayordomía es: nada es mío, todo es de Dios. Si tú en tu billetera tú tienes una tarjeta de esas de ATH o de alguna tarjeta de crédito, y entonces eso representa no solamente lo que tú puedas tener en la cuenta de banco, sino la posibilidad del dinero que puedes manejar. Porque cuando uno tiene una tarjeta de crédito es chavos a los que tengo acceso, pero que no los tengo realmente. ¿Ok? So, es parte de lo que tienes accesible. Pues quiero decirte que todo eso le pertenece a Dios. El trabajo que tienes, el negocio que tienes, le pertenece a Dios. Si tienes una pensión, si recibes algo de seguro social, pensión, lo que sea, le pertenece a Dios. Si tienes una casa, la debas o no la debas, le pertenece a Dios. Carro, cocina, lo que está en la cocina, todo eso. No voy a decir lo que tiene en la cocina porque voy a volver a hablar de comida y entonces eso va a tener un problema. Pero me estoy explicando, ¿verdad? ¿Tú ves esta ropa tan linda que yo tengo puesta? ¿A quién le pertenece?
Yo no nací lindo porque soy lindo, porque Dios me hizo lindo, pues eso es problema de Dios. Sí. Yo sé que ustedes, ¿verdad? No tienen mucha fe en cuanto a eso, pero recuerden que estamos hablando del Dios de lo imposible. Entonces, la tercera lección. Yo pensaba que Dios no había hecho un milagro. Por eso es que está en pregunta ahí. Dios no hizo un milagro. Porque yo decía, wow, cada vez que Jesucristo se aparece, algo extraordinario pasa. Algo como que, ya eso no me lo esperaba. Como que el paralítico, Lázaro, la nena que resucita, la mujer que se le sana el flujo de sangre, tantos milagros. Yo no sé si a lo mejor tú tienes el ciego Bartimeo, a lo mejor tú tienes el hombre endemoniado que el Señor lo liberta. Wow, a lo mejor tú tienes en la memoria algún milagro que a ti te encanta escucharle de Jesucristo. Y como yo y todo eso. Pero yo decía, bueno, pero es que aquí en esta historia como que no había milagro. Y entonces, ahora te voy a decir, como decía Josué Malavé ahorita, porque como le está hablando inglés, pero mira cómo te voy a decir esto. Wait a minute. ¿Viste? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues, Willy, perdóname, pero ¿será posible que tú le puedas dar como para atrás a la de eso? Yo creo que es en el cuarto slide. Ajá. Entonces, fíjate que están teniendo Jesucristo y Él esta interacción. Y Él está diciendo, Señor, yo he sido desde joven, o sea, desde siempre, es lo que quiso decir, yo estoy siguiendo los mandamientos al pie de la letra. Entonces ahí viene Jesús y le dice, no, pero es que te faltó una cosa. Tú sabes, y lo chévere de esto es que una cosa que yo me he dado cuenta es que se lo estaba compartiendo a Gaby los otros días que estábamos hablando, y le decía, oye Gaby, a mí me hubiera gustado, y creo que lo compartí anteriormente aquí también, me hubiera gustado conocerme a mí mismo desde mucho antes, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado más veces de las que quisiera. Yo he pensado en ocasiones que yo soy de una manera, mi forma de pensar, inclusive mi físico, he pensado de una manera de mi ser, pero llegan estos momentos donde me doy cuenta de que no es como yo pensaba. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien chévere. Cuando yo tenía 37 años, ahora tengo 50. Sí, wow. Cuando yo tenía 37, ahí me dio un aneurisma cerebral. Y quiero decirte que a mí me tomó un rato aceptar que lo que yo tenía realmente era de la gravedad que yo pensaba que yo tenía. Porque yo vivía mi vida y yo pensaba que físicamente yo estaba bien y sin complicaciones. Y que yo estaba en salud. O sea, como que eso era cosa de otros. Y no fue hasta que yo tuve como que este fuetazo de vida que dije, no, Ismael, you're not so good. O sea, tienes que bregar contigo, papi. No estás totalmente bien. Oye, un aneurisma es una cosa que no hay forma de detectarlo típicamente. Porque eso, de momento, pues sale. Y yo tengo unas teorías de por qué fue que salió eso. Pero de igual manera, no había forma de yo poder tener la idea de que eso, pues, estaba ahí en mi cabecita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que Dios conoce. O sea, yo le decía a Gaby, me gustaría conocerlo a mí mismo, pero también me gustaría, una vez yo estaba en una conversación con mi cuñada, específicamente con mi cuñada, es una conversación de las conversaciones mejores que he tenido en mi vida. Y ¿sabes una cosa? Yo no sé ni de qué estábamos hablando, pero sí me acuerdo de algo que ella me dijo. Sé que estábamos hablando de algo y ella me dijo, oye, pero qué negativo tú eres. Y eso para mí fue un soberano bofetón, porque de momento yo vi todos los comentarios que yo hacía, veía que decían algo y la respuesta que yo tenía,
Y yo decía, wow, ella tiene razón. Entonces, tú sabes, yo no sé cuántos aquí han recibido un bofetón. Pero yo no es que yo haya recibido mucho, ¿verdad? Pero me han tocado. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te dan un bofetón, hay una mezcla de experiencias, hay una mezcla de situaciones. Una es que tú sientes como que un calentón en un área de tu cara. Entonces, pero es un calentón doble, porque es el calentón físico de lo que recibiste, de lo que impactó tu rostro, y es el calentón de la vergüenza. Como que, y es como que emocionalmente como que tienes coraje, pero en el caso mío, el que me dio el bofetón era como 7 veces más grande que yo, y entonces pues era como que, y lo cogiste y te lo tienes que aguantar. Pero tú tienes cara de comerte, tú tienes ganas de comértelo, de destruirlo. Entonces, esa emoción tan fuerte, en medio de eso, pues eso fue lo que me pasó cuando ella me dijo, tú eres una persona demasiado negativa. Y en otras ocasiones he tenido conversaciones con la pastora, y la pastora es una persona que Dios la usa mucho para decirte las verdades de Dios y las verdades de la vida con amor. Pero las verdades son verdades. Y hay veces que a uno no le gusta que le digan la verdad. Pero si uno tiene la actitud correcta, una verdad te puede transformar. Porque tú sabes qué, ese es el milagro que Dios hace. Dios transforma con la verdad. Él le dijo, tú tienes un amarre con las finanzas. Tú tienes un amarre con lo material al joven. Le dijo una verdad. Y de hecho, él se puso triste. Él tuvo una experiencia emocional. Entonces, hay veces que los amarres que tenemos son un limitante para lo imposible de Dios. Nosotros queremos la vida eterna, lo más grande, el milagro más grande. Ahora mismo se dieron 3 milagros aquí que está por los cuales vamos a orar y por los cuales vamos a creer en el día de hoy. Y yo creo que son milagros importantes, porque no hay milagro pequeño para Dios. Y que se pierdan las llaves no es un milagro pequeño, por muchas razones. Porque tiene un impacto económico, tiene un impacto de tiempo, tiene un impacto de muchas cosas. Pero sí te puedo decir que me fue un poquito el hilo, pero ya mismo vuelvo para atrás porque estamos aquí. Entonces, se me fue. ¿Tú ves cómo es esto? Eso es la transformación. Ese es el club. Gracias, María Esther. Dios es un Dios de transformación. Y de hecho, esa es la parte más importante de la obra de Dios aquí en la tierra y de la obra de Dios en nuestras vidas, la de la transformación. Porque la transformación de nosotros se resume en una cosa: de vivir por confianza en nosotros a vivir por confianza en Él. Punto. Todo en la vida se resume a eso, específicamente en la vida cristiana. O creo en lo que yo creo, o creo en Él. Punto. Y eso puede sonar un poquito abstracto, pero es sumamente práctico. Y lo vamos a ver ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque hay muchos más, hoy yo te quiero hablar de 3 posibles de Dios. Con eso es que vamos a cerrar la predicación en el día de hoy. Y te voy a hablar del primer posible de Dios. Lo primero que Dios hace posible. Según, ¿verdad?, la listita que yo preparé. Aquí no estoy diciéndolo en orden en ningún orden en particular. Esto es al azar. Y el primer posible de Dios dice que lo que empezó mal, con L, no con R, termina bien. Mónica se está gozando de esto. Dios la está ministrando fuertemente. Entonces, dice en Juan 2, del 1 al 11. Lo voy a leer con ustedes porque yo sé que a ustedes les encanta la palabra igual que a mí. Dice, al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y allí estaba la madre de Jesús, María. También Jesús y los discípulos fueron invitados a la boda. Cuando se terminó el vino, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. De hecho, la madre de Jesús se lo dijo a Jesús. Que no lo dice ahí, pero te lo estoy diciendo. Entonces la respuesta de Jesús fue, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo
lo que él les diga. En ese lugar había 6 tinajas de piedra para agua, como las que usan los judíos para el rito de la purificación, cada una con capacidad de más de 50 litros. Jesús les dijo: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora saquen lo que está allí y llévenselo al catador, y se lo llevaron. El catador probó el agua hecha vino, sin que él supiera de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces sirve el menos bueno, pero tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este primer posible de Dios dice que lo que empezó mal termina bien. Mira qué sucede. Tú me vas a decir: pero Ismael, ahí me perdí un poquito. Me perdí un poquito aquí porque estaba todo fluyendo, había vino, y de repente el maestresala va y le dice al novio: mira que se acabó el vino. Pues no me cuadra porque íbamos bien. ¿Será que empezamos bien y terminamos mal? Y ahí yo dije: déjame un momentito explicarte algo. Y esto es mi interpretación. Porque esto no está textualmente en la palabra. Pero vamos a ver si esto que yo les voy a decir les hace sentido. ¿Ustedes creen que realmente el novio no sabía que el vino no le iba a dar? Yo creo que él sabía. Lo que pasa es que hay veces en que hay un refrán por ahí que dicen: es mejor pedir perdón. Lamentablemente, son tantas las veces que yo he hecho eso. Y no necesariamente el milagro lo arregló. He tenido que bregar con el papelón. Y probablemente el novio dijo: ¿sabes qué? Me voy a casar. Brega con eso. Mira, déjame decirte un par de cosas. Una, este fue el primer milagro que hizo Jesucristo. Por aquí fue que empezó su ministerio. Y era una boda, ¿verdad? Entonces, nota al calce. El viernes pasado me di cuenta de algo. Está pendiente. Me di cuenta que Larisa y yo llevamos 29 años casados. Efectivamente, el viernes. 29 años son bastantes, ¿sabes? Así que Dios ha hecho milagro con Larisa. Y la ha ayudado. La ha ayudado para bregar con este nene. Porque te quiero decir una cosa. Las cosas no empezaron tan bien. Hubo mucho tropiezo, mucha dificultad. Yo me casé a los 21 años. Pero tenía capacidad de 12. Y no los 12 de Uriel David, que es un nene bien adelantado. Eran unos 12 como que 12, pero apurado. Entonces, pues, ¿qué sucede? La única manera que yo he podido llegar a los 29 años de casado con 2 hijas y 4 perros. 4 perros porque la perrita que tenemos dio a luz 3 perritos, pero tranquilo porque eso no se quedan todos. Bueno, el punto es que la única manera que yo he podido llegar hasta este punto es por la ayuda de Dios. Punto. Y entonces, hay veces que nosotros nos lanzamos a las cosas probablemente sin consultarle a Dios, sin hacer los planes, porque nos vamos de manera impulsiva. Y después de que ya estamos metidos en el revolú, que no tenemos vuelta atrás, estamos entonces como el Chapulín Colorado. ¿Quién? Ahora, ¿tú sabes qué pasa?
que muchas veces Dios pone gente alrededor de uno y a veces uno no se da cuenta. Muy probablemente, esto tampoco lo dice la Escritura, pero yo pensando acá cómo son las cosas, tú sabes, y con lo que uno ha visto, acuérdate que yo tengo 50, que ya yo sé cositas que he aprendido y si no me las han dicho y si no las veo por televisión. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que muy probablemente María estaba por allí. ¡Pop! Oye, era invitada. Tú sabes, esta semana vamos a hablar de los amigos, de la gente que está alrededor de uno. Porque es que a veces uno se da cuenta que la gente que está alrededor de uno influencian, la gente que está alrededor de uno participan, la gente que está alrededor de uno hacen la diferencia. A la gente que está alrededor de uno muchas veces son el agente transformador que Dios usa para transformarme a mí. Y entonces María estaba por allí. Entonces María no era una invitada más, porque María era la que conocía al hacedor de milagros. Yo estaba pensando sobre cómo pudo haber sido esa experiencia de María criando a Jesucristo. La Escritura dice que María, Jesús decía y hacía cosas, y dice que ella como que lo procesaba, lo guardaba, lo tenía ahí. En ese momento empezó a salir lo que ya estaba, porque eso que dice que ella guardaba, etcétera, eso es algo que se estaba sembrando en su ser. Y entonces ahí empezó eso a dar fruto. ¡Pop! Dice, espérate. Y me encanta cuando ella dice, hagan lo que Él diga. Entonces, no es simplemente hacer, como quería decir aquel joven o aquel religioso. No era simplemente hacer, es hacer lo que Él diga, porque Él va a hacer un milagro. Muy bien. Él va a hacer lo que es inexplicable. Y uno de los más grandes milagros es que Dios coge algo pequeño. Es más, hay un milagro, hay un mejor milagro que eso. Algo de lo pequeño. Tú sabes que lo interesante de esto es que yo tengo un suegro. Entonces mi suegro me prestó un libro. Y en ese libro habla de todos los procesos científicos que tienen que darse para que un agua se convierta en vino. Que no te lo voy a decir ahora, porque aparte de que se me hace difícil comunicarlo porque no es un área de mi dominio, dar toda esa explicación científica, pero sí te puedo decir la conclusión. Mira, y yo estoy seguro que tú te lo sabes también, cuál es la conclusión. Hacer que el agua se convierta en vino es... No sé qué dijeron. Mira, te lo voy a volver a preguntar. Hacer que el agua se convierta en vino es... Bien, un milagro, sí. Imposible, también. Las dos van de la mano. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Hay veces que Dios, de lo que parece que no se puede convertir en otra cosa, lo hace. Por ejemplo, Dios hace que un matrimonio que no empiece bien se convierta en un matrimonio que sea cristocéntrico, que sea un matrimonio sacerdotal. Dios puede hacer que una persona que tiene unos hijos, una familia que tienen un corazón de, ¿cómo se llama esto? De hierro, un corazón duro, que se ponga blandito y se convierta en un corazón que responda a lo que Dios quiere. ¿Puede Dios hacerlo o no puede Dios hacerlo? Porque ¿sabes qué pasa? Que si Él no pudiera hacer eso, pues no sería Dios. Dios no trabaja con la lógica, Dios trabaja con lo imposible. Y Dios hace posible lo imposible. Yo no sé cómo ustedes no se emocionan más con una noticia como esta. O sea, yo sé por qué no sé por qué no se emocionan, porque a mí me ha pasado también. Y es que a veces que yo no me doy cuenta de que cuando yo estoy allí o en donde esté sentado, que del Dios que están hablando es mi Dios. ¿Y qué te parece si tú ahora mismo, tú te dices a ti mismo, vamos a decir que tú lo dices y lo repites conmigo, pero es diciéndote, Señor, yo sé que lo que empezó mal, que lo que parece
que no puede cambiar, que no se puede transformar, tú haces que termine bien, que sea transformado, porque tú eres Dios. Amén. Muy bien. El segundo posible de Dios. Y el segundo posible de Dios es el secreto de la provisión milagrosa. Otra historia que quiero que leamos aquí, otra situación que el Señor se enfrentó. Cuando Jesús, ninguno de los posibles de Dios nacen de parábolas. Todos estos posibles de Dios son de cosas que sucedieron en medio de la vida diaria, en medio del quehacer diario. Y entonces esto está intencionalmente puesto así para que nosotros entendamos que Dios hace algo en medio de nuestro vivir, en medio de nuestro funcionar diario. En Mateo 14, del 13 al 21 dice, cuando Jesús se enteró, se fue de allí a una barca, a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que se vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles de comer, denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Él les dijo, tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantó los ojos al cielo y los bendijo. Los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Todos comieron, diga todos, y quedaron satisfechos. Y de lo que sobró, se recogieron 12 cestas llenas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mira qué sucede. ¿Cuál es el secreto? Aquí pueden haber muchas cosas que podemos sacar de todo esto, pero yo te voy a decir 2. Número 1. Te voy a decir 3. Yo creo que yo lo pondría casi en la categoría de pecado, no apreciar, no valorar lo que Dios pone en nuestras manos, lo que Dios nos permite tener. Tenemos una tendencia a menospreciar las cosas que tenemos. Tenemos una tendencia a menospreciarnos a nosotros mismos. Tenemos una tendencia a menospreciar a los demás. Tenemos una tendencia a menospreciar dónde estamos, de dónde salimos. Y la mentalidad de Jesucristo era totalmente distinta. Él le dio valor inmediato a lo que ¿qué hay? Él dijo, ¿qué hay? Denle de comer usted, pues lo que hay es esto. Pues tráiganlos acá. Eso. ¿Sabes qué es lo mejor? Lo que Dios te pone en la mano. Eso es lo mejor. A veces que uno está viéndose, por ejemplo, con un médico. Entonces, yo he escuchado a gente, no, que ese es el mejor. Mira, el mejor es el que te toca a ti. No, que el mejor maestro es tal. Bueno, el mejor maestro es el que me da clase a mí porque ese es el que Dios me puso. No, que aquel es el mejor padre. No, bueno, el mejor padre es el que yo tengo, porque ese es el que Dios me dio. No, que aquel es el mejor hijo. No, el mejor hijo es el que yo tengo, porque ese es el que Dios me dio. No, que aquella pastora es mejor que la de nosotros, porque aquella, que sea aquella. No. La mejor pastora es la que tenemos nosotros, porque esa es la que Dios nos dio. No, porque la iglesia aquella es mejor. No, la mejor iglesia es esta que tú te congregas, porque aquí es que Dios te puso, aquí es que Dios te sembró. Aquí es donde tú vas a hacer relaciones, donde tú vas a hacer comunidad, aquí es donde tú vas a crecer en la fe, aquí es donde tú vas a servir a otros, aquí es donde tú vas a aprender la lección más importante del mundo, el amor. Muy bien, hay que valorar lo que tenemos. Número 2, no solamente valorarlo, es bendecirlo. Dice la escritura ahí que Dios bendijo la comida.
hace un tiempo atrás, hace años atrás, yo tenía una clienta, ¿verdad? Y esta clienta practicaba una religión que no es acorde con lo que nosotros creemos aquí. Pero ella me pidió un servicio de hacer unas planillas, pues yo se las hice. Ella quiere cumplir con la ley, muy bien. Pero ella tenía la costumbre de hacer algo. Yo le decía, mira, te toca pagarle tanto al gobierno. Pero ella hacía el cheque, ¡cac! Pero ella venía, hacía el cheque, lo ponía aquí al frente mío, le ponía mano y le decía, Señor, multiplícalo. Bendice, Señora, para el propósito para que esto va. Entonces, eso a mí me impresionaba porque hay veces que nosotros no tenemos conciencia de las cosas que nosotros tenemos en nuestras manos y de la importancia de nosotros mentalizarnos a bendecir y dar gracias por lo que tenemos, que es la tercera, dar gracias. So, bendecir y dar gracias lo que Dios ha puesto en las manos, porque cuando bendecimos lo que Dios pone en nuestras manos, bendecimos nuestras iglesias, bendecimos nuestro pastor o nuestra pastora, bendecimos nuestros padres, bendecimos nuestros hijos, bendecimos el carro, la casa, el trabajo, la escuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando lo bendecimos? ¿Y qué pasa cuando damos gracias? ¿Qué pasa? Se multiplica. Es bendecido, progresa, prospera. Imagínate si yo empiezo a bendecir a la pastora y la pastora entonces el Señor le empieza a dar más unción. Y si yo he sido bendecido, como que de repente digo, wow, esta semana fue diferente. ¿Qué pasó diferente? Bueno, a lo mejor es que la bendeciste. Y entonces Dios lo usó con más poder. Y te dio una palabra que era más certera de lo que tú necesitabas. Y el Señor empezó a usarlas para milagros y para maravillas. ¿Y qué pasa si tú bendices a tu esposa? Pues no sé, hay que ver qué expectativa, qué cosas buenas tú has tenido de ella hasta ahora. A lo mejor ella era más atenta, era más amorosa, pero entonces tú empiezas a ver que una sabiduría mayor empieza a desprenderse de ahí, que un entendimiento, que una capacidad, que algo que tú no habías visto antes en ella, pues la ves más grande. Pero lo mismo puede pasar con tu esposo, puede pasar con tus hijos, puede pasar en tu trabajo. A lo mejor en el trabajo tú te estabas aspirando a una promoción y entonces de repente el Señor empieza a abrir puertas porque tú estás teniendo el corazón correcto. Hay que dar gracias, hay que bendecir. La tercera y la última. La tercera, el tercer posibilidad de esa segunda era, número 1, apreciar lo que tengo. 2, bendecirlo. Tercero, dar gracias. Ahora vamos para la tercera posibilidad de Dios. Mi verdad, aquí eso lo escribí mal. Ok, no, lo escribí bien. Mi verdadera necesidad, y puse entre paréntesis, porque es no aparente. Y que, o sea, eso, espérate, que eso está medio trocoso ahí. Pues te lo voy a explicar, pero primero voy a leer esta última situación que Jesucristo tuvo aquí con un individuo. Dice aquí, en Lucas 1 al 11, y aconteció que estando él junto al lago Genesaret, la gente se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcos. Oye, qué común denominador, que ahorita hablábamos de que la gente se agolpaba porque querían escuchar, y aquí también, situaciones totalmente distintas. A veces los otros días pasó que había gente que estuvo haciendo 3 días una fila. Y una persona no cristiana, en una emisora de noticias que yo estaba escuchando, no que no fuera cristiana, sino que no lo hizo dentro de un contexto religioso ni nada, simplemente un análisis de esos políticos. Él decía, no, porque para la iglesia no se enfila. Y él quería decir que eso era positivo, que para algo positivo uno se enfila, pero para estas otras cosas que no es que sea, que no es algo que realmente mejora la vida de nadie, en mi opinión. El punto es que eso es una mentira. Y es que sí, la gente tiene una necesidad urgente de Dios, una necesidad inminente de Dios. El problema está en que realmente no han tenido un encuentro con Dios. Y
el canal para que la gente conozca a un Dios y se active ese deseo ardiente de caminar con Él es la iglesia. Nosotros somos los agentes que Dios usa para promulgar las buenas nuevas de salvación, pero sobre todo hay un devocional ahí que sale en Bible Version que se llama ¿Cómo hacer a Jesús famoso? No sé si era ahí o dónde fue, pero si fue una reflexión que leí, pero eso es lo que nos toca a nosotros. Otros pues harán su marketing, etcétera, y nosotros no usamos las técnicas del mundo, usamos las técnicas de Dios. Están ahí, y ya mismo te voy a decir cómo bregan algunas de esas cosas, pero voy a seguir porque me desvié ahí un poquito. El punto es que dice ahí en el versículo 3, y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco. Sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo Simón, tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Es que en otras versiones, no me di cuenta que en esa versión lo decía así, pero en otras versiones dice boga mar adentro, o sea, vete a las aguas profundas. Entonces, aquí veo que tengo dos repetidas, Willy. Si quieres, pásate a la otra. Bien. Entonces, lo cual, viendo Simón Pedro, aquí se me quedó un pasaje y fue my mistake. Yo se lo voy a leer. Perdónenme un segundito. Esto va a ser rápido, porque esto es en Lucas 1. Lucas 1, voy por el 5. Lucas 1. Perdóname, Lucas 5 me lo han dicho muchas veces, pero es que recuérdense que hacer dos cosas a la vez es un reto grande para algunas personas masculinas. Entonces, dice en el número 6, dice, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Entonces, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. No soy un hombre pecador. Soy un hombre tan pecador, mejor dicho. Dice aquí en el 9, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y esta es la parte bien chévere que dice, y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Eso yo creo que, ese versículo, yo creo que sí está ahí. Y ahí lo está, y lo estamos viendo. Dejándolo todo, le siguieron. Mira, aquí pasa algo bien interesante, y es que Jesús, mejor dicho, aquí hay algo que está, y aquí hay algo que no está. Para buscar toda la corroboración de lo que yo les voy a decir ya mismito, ahí van a tener que hacer esa asignación ustedes si quieren. Pero les voy a decir 2 o 3 datos. Número 1. Mi verdadera, no aparente necesidad. Parece como que Pedro necesitaba pescar y no habían pescado. La lógica te dice que lo que él necesita es ¿qué? Peces, pues si él es pescador y no había pescado, pues necesitaba eso. Pues mira, eso es lo que parece que él necesitaba. Pero ¿qué sucede? Él había pescado aparentemente de una manera. Y el Señor le dijo, pesca de otra. ¿Cómo yo entiendo que pescó Pedro? Pues Pedro pescó por la orilla. Tuvo buen rato, tuvo mucho tiempo, porque dice toda la noche, y eso era bastante decir. Y no solamente estaba pescando en la orilla, sino que estaba pescando aparentemente en el tiempo correcto. Y el Señor le dijo algo que parece
que para un pescador con tanta experiencia como Pedro no hacía sentido, porque una, estaba a destiempo, porque entiendo yo que el tiempo para pescar era mejor por la noche, y dos, él le dijo en aguas profundas. Él aparentemente no pescaba en aguas profundas. Yo asumo que porque requería o algún esfuerzo mayor, que era demasiado el esfuerzo para la recompensa, o que era de mayor riesgo. Entonces, pero él hizo algo, pues lo hizo. Eso fue lo que él hizo. Lo hizo. Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que tan pronto él va a las aguas profundas, captura no solamente peces, no solamente pesca, sino que era tanta, bueno, probablemente él nunca en su vida había visto tantos peces juntos. O sea, no solamente pescó, sino pescó mucho más allá, cogiendo consejos de alguien que no era pescador, ni tenía conocimiento de pesca, aparentemente, y eso le resultó no solamente, dio el mejor resultado. Entonces uno dice, bueno, pues ya, pues hizo el día, pescó los peces. Pero ¿qué sucede? Esa no era la verdadera necesidad de Pedro. La verdadera necesidad de Pedro era conocer y entender con quién era que él estaba andando. Y te explico esto. Dice aquí que ellos estaban en el mar de Genesaret. Pero ese mar tiene, creo que otros nombres. En algunos lugares creo que le llaman mar de Galilea. Y en otros lugares le llaman, creo que tiene 3 diferentes nombres. De hecho, ahí dice que era un lago, y el lago de Genesaret, y otros dicen que era un mar. Pero ¿qué pasa? Que hay un registro, y esa es la parte que la tendrían que verificar ustedes, pero tómenlo como bueno. Y vamos a decir que es un número aproximado, no vamos a decir que es exactamente, para ser flexibles con lo que le voy a decir. Que aproximadamente Jesucristo hizo 16 milagros alrededor de ese lago o de ese mar. 16. Hasta ese momento, aunque Pedro había caminado con Jesús, él todavía estaba evaluando. Él iba y venía, como que estaba y no estaba. ¿Mangaste? Pero no fue hasta ese momento en que Pedro dijo, no, espérate, es que ahora me estoy dando cuenta de con quién es que yo estoy andando, de quién es este que es él no es solamente mi maestro, él es Dios. Me encanta la expresión que hace Pedro, que él dice, soy un pecador, este con el que yo estoy andando, este es el verdadero santo, en este no hay mancha ni falta. Él tuvo una revelación de quién era Dios verdaderamente y de quién era Jesucristo más aún. Entonces, cuando tú miras que él estaba 16 milagros alrededor, eso lo que te quiere decir es que el Señor estaba rodeando a Pedro. Estaba como que enseñándole cosas, hablándole. Él veía los milagros, pero Pedro no lo cogía. Y entonces hay veces que a lo mejor tú has venido a la iglesia, a lo mejor tú has ido a una reunión de un grupo hogar, a lo mejor tú escuchas predicaciones, a lo mejor tú has leído la Biblia y estás ahí, pero todavía como que no tienes ese encuentro, como que algo no se pasa. ¿Sabes qué pasa? Que es que hay veces que nos hemos quedado en la superficie. Y entonces el Señor nos está llamando a lo profundo. Y entonces a veces que lo profundo uno no lo entiende. A lo mejor representa un riesgo. A lo mejor representa que hay algo que hay que soltar. Hay un argumento, hay una idea, hay un punto de vista, hay una opinión. Y entonces el Señor te dice, boga mar adentro. Profundiza, métete de verdad a donde Él. Da ese paso que te falta dar. No rompe con los argumentos, métete de verdad. Y entonces si el grupo de adoración, por favor, se puede acercar por aquí, ya estamos concluyendo. ¿Y por qué? ¿Por qué yo quisiera meterme en los profundos? Bueno, porque lo que pasa es que no es solamente que Dios es el Dios de lo imposible, es que yo necesito vivir
en lo imposible. Yo necesito vivir creyendo que Dios hace posible, que mi verdadera necesidad a veces puede parecer que es una enfermedad, que probablemente es una necesidad, pero necesitaba pescar. Yo necesito que gente que yo conozco, igual que la petición que se nos presentó, tengo familia como Vanessa que necesita caminar con Dios y que haya una unión familiar. Yo necesito eso y yo estoy seguro que muchos aquí también. Yo tengo también peticiones por la salud mía y por la salud de gente que tengo cerca. Y entonces, ¿qué sucede? Esas necesidades son verdaderas necesidades, pero también hay veces que hay una necesidad todavía mayor. Y es que también necesito conocer al Dios que hace el milagro posible. Estaba escuchando un testimonio de una persona que tenía cáncer y que tuvo la bendición de que en ese proceso tuvo gente cerca de él. Y entonces pues él estaba con eso, pero ¿qué sucede? Él se volvió a hacer unas pruebas, etcétera, y se dio cuenta que todavía el proceso de cáncer no había terminado. Le decía, mira, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé qué exactamente Dios va a hacer, tú sabes. Yo creo, ¿verdad?, en la sanidad de Dios, decía él. Yo creo, pero lo más importante para mí, más que lo que Dios puede hacer, es con quién yo voy a caminar ese camino, es con quién yo voy a ir a pescar esos peces, es con quién yo voy a hacer lo que tengo que yo hacer. Y es de la mano de Dios. También es de la mano de gente que camina con Dios.